tardes. En esta presentación voy a explicar de manera clara y profunda y estructurada el proceso mediante el cual ocurre un cambio de modelo económico, así como la forma en que se concretan los tratados internacionales. ¿Qué es un modelo económico y por qué un país decide cambiarlo? Bueno, un modelo económico es un conjunto de principios, políticas y estructuras internacionales que orientan la forma en que se organiza y se gestiona la economía de una nación. Este modelo determina, por ejemplo, cómo se asignan los recursos, cuál es el rol del Estado, cómo se establecen los precios, qué sectores se priorizan y qué relación existe con el mercado internacional. A lo largo de la historia, los modelos económicos han evolucionado como respuesta a contextos específicos. Por ejemplo, tras la Gran Depresión de 1929, muchos países adoptaron modelos keynesianos que promovían la intervención estatal. En cambio, a partir de los años 70 y 80 surgió una de las reformas estructurales sociales asociadas al neoliberalismo, las cuales estaban centradas en la apertura comercial, la desregulación y la privatización. Ahora bien, cambiar de modelo económico no es un acto instantáneo ni ocurre por decreto. Es un proceso complejo, gradual y multidimensional. También esto va a querer decir que involucra factores económicos, políticos, sociales e incluso culturales. Y bueno, ¿qué es lo que motiva este cambio? Principalmente las crisis. Cuando un modelo deja de ser funcional, cuando ya no puede garantizar estabilidad, crecimiento o equidad, los gobiernos y las élites económicas y políticas comienzan a buscar alternativas. El proceso inicia con un diagnóstico profundo. Se busca identificar las fallas estructurales del modelo vigente. Bueno, esto quiere decir que se necesita incluir problemas que vean o que hagan atender que el modelo ya no está funcionando. Por ejemplo, un déficit fiscal, inflación descontrolada, bajo crecimiento, endeudamiento externo o pérdidas de competitividad. A partir de ahí se definen los objetivos del nuevo modelo, por ejemplo, lograr estabilidad macroeconómica, fomentar la inversión, incrementar la productividad o integrarse mejor al comercio global. Para ello, es importante que se apliquen reformas estructurales. Estas pueden ser fiscales, financieras, laborales, comerciales, energéticas o instituciones. Es decir, para poder llevar a cabo un nuevo modelo, es preciso buscar hacer ciertos aspectos tales como reducir subsidios a lo mejor, privatizar empresas estatales tal vez, o quizá estabilizar la moneda. También se pueden tomar en cuenta algunos aspectos como abrir el sector al capital extranjero o modificar leyes para facilitar la competencia. Dicho así, es fundamental entender que este proceso requiere legitimidad política y social, porque muchas de estas reformas tienen un alto costo en el corto plazo. Por eso los gobiernos suelen buscar acuerdos con actores claves, por ejemplo partidos políticos, sindicatos, organismos internacionales, cámaras empresariales e incluso la sociedad civil. Además, el cambio de modelo económico no se limita al ámbito interno, implica también una reorientación externa, es decir, redefinir la estrategia comercial, financiera y diplomática del país, lo que frecuentemente se acompaña con la firma de tratados internacionales. Como explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, el CEPAL, en el 2002, los cambios de modelo económico en América Latina han estado históricamente ligados a momentos de crisis y transición global, donde los países deben adaptarse a nuevas reglas del juego económico a nivel nacional e internacional. En resumen, cambiar de modelo económico significa modificar el paradigma bajo el cual opera la economía de un país a través de un conjunto articulado de políticas públicas, reformas legales y transformaciones institucionales motivadas por la necesidad de responder a problemas estructurales y a contextos globales cambiantes. ¿Cómo se concreta la firma de tratados internacionales?
Bueno, ahora que comprendemos qué implica el cambio de modelo económico, es momento de explicar cómo se concreta la firma de tratados internacionales. Este proceso también es complejo, técnico y altamente institucionalizado. Un tratado internacional es un acuerdo jurídico vinculante celebrado entre dos o más estados soberanos. Puede cubrir una gran variedad de temas, por ejemplo, comercio, medio ambiente, inversión, derechos humanos, seguridad, entre otros. En el contexto económico, los tratados más relevantes son los de libre comercio, los acuerdos bilaterales de inversión y los tratados fiscales. El proceso de firma de un tratado inicia con una etapa preparatoria en la que los gobiernos analizan la conveniencia estratégica del acuerdo. Se consideran variables como el crecimiento proyectada del comercio, el acceso a nuevos mercados, las condiciones de reciprocidad y también los impactos esperados sobre sectores claves de la economía. Esta fase incluye estudios técnicos, consulta con actores privados y también en muchos casos negociaciones previas de manera informal. Una vez tomada la decisión política de avanzar, se conforman equipos negociadores integrados por funcionarios expertos en derecho internacional, economía, comercio exterior, aduanas, propiedades intelectuales, normas técnicas, inversión y también solución de controversias. Estos equipos representan los intereses nacionales y se encargan de negociar cada capítulo del tratado. Las negociaciones pueden durar meses o incluso años. Todo va a depender del nivel de ambición del acuerdo y de las diferencias entre las partes. Durante las rondas de negociación, cada país presenta sus propuestas iniciales, conocidas como ofertas, y responde a las demandas de los otros países. Los temas más delicados suelen incluir el acceso a mercados agrícolas, los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados, las reglas de origen y la propiedad intelectual, al igual que otros temas. Por ejemplo, en ocasiones incluso se puede hablar de guerras. También se discute la inclusión de cláusulas laborales, ambientales y de desarrollo sostenible. Es decir, no solamente se habla de tratados que tratan de llevar a cabo querelas, sino también de solucionarlas. Al concluir la fase técnica, los textos del tratado son revisados legalmente por los equipos jurídicos de los países involucrados. Esta etapa, llamada legal scrubbing, asegura que el lenguaje del acuerdo sea claro, coherente y no genera ambigüedad jurídica. Una vez finalizada esta revisión, se procede a la firma del tratado por parte de los jefes del Estado o sus representantes autorizados. Pero la firma no implica aún que el tratado entre en vigor. En la mayoría de los países, como establece el derecho internacional público, todo tratado debe de ser ratificado por los órganos legislativos nacionales. En esta etapa, los congresos reciben y revisan el contenido del acuerdo. También debaten sus posibles impactos y deciden aprobarlo o rechazarlo, de manera que se hace una estrategia y una revisión profunda de este tratado. Solo una vez que todos los países firmantes han completado sus procesos internos de aprobación, el tratado puede entrar en vigor formalmente. Este proceso de firma y ratificación responde a los principios de soberanía y control democrático. Además, cumple con lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que los procedimientos para la adopción, interpretación y aplicación de los tratados internacionales deben de cumplirse en su totalidad. Una vez en vigor, los países deben adoptar y adaptar su legislación interna para cumplir con las obligaciones pactadas. Esto puede implicar reformas legales, creación de nuevas instituciones, fortalecimientos de los mecanismos de fiscalización o desarrollo de políticas públicas complementarias y demás aspectos. A partir de entonces, el tratado se convierte en parte del marco jurídico y económico del país, con efectos directos sobre el comercio exterior, la inversión extranjera, los derechos de los consumidores y la dinámica de las empresas. Firmar un tratado internacional entonces no es solo un acto diplomático, es una decisión estratégica que refleja la orientación económica, política y jurídica de un país en un momento histórico determinado. Involucra múltiples actores, requiere preparación técnica y rigurosa
consecuencias se pueden hacer notar si este tratado no se lleva de manera correcta. Es decir, si en alguno de estos pasos se llega a llevar a cabo una omisión o simplemente se intenta dejar de lado. Es por eso que es importante entender que los tratados van a tener consecuencias a corto y a largo plazo, tanto en la estructura económica, tanto como en la inserción internacional del país que se está integrando a dicho tratado. Bien, ahora les hablaré sobre el caso de México, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahorita y en este momento vamos a llamar TELCAN, y el TEMEC como ejemplo práctico. Uno de los casos más emblemáticos para ilustrar el cambio de modelo económico y la concreción de tratados internacionales es el de México, particularmente entre las décadas de 1980 y 1990. Durante buena parte del siglo XX, México adoptó un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, caracterizado por la protección del mercado interno, el fortalecimiento de las empresas estatales, el control de precios y un papel muy activo del Estado en la economía. Este modelo tuvo importantes resultados en términos de crecimiento, industrialización y también de expansión de la clase media, especialmente entre los años 50 y los años 70. No obstante, hacia finales de los años 70 y principalmente de los años 80 en su inicio, este modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento. El país enfrentó una crisis severa de deuda externa, inflación descontrolada, desequilibrios fiscales y una pérdida acelerada de la competitividad internacional. La caída de los precios del petróleo, sumada a un endeudamiento excesivo y a prácticas económicas poco sostenibles, provocaron un colapso financiero que obligó al gobierno a reestructurar profundamente su modelo económico. A partir de entonces, México inició un proceso de reformas estructurales orientadas al libre mercado. Se redujeron los subsidios, por ejemplo, se privatizaron cientos de empresas públicas, se eliminaron barreras del comercio, se flexibilizaron los mercados laborales y también se estabilizaron las finanzas públicas. Esta transformación fue acompañada por política exterior activa de apertura comercial. Por ejemplo, México ingresó al GATT en 1986, lo que marcó un giro histórico hacia la liberalización del comercio. El siguiente paso fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TELCAN. Firmado en 1992 por México, Estados Unidos y Canadá, y en vigor desde 1994, este tratado consolidó el nuevo rumbo económico de México. A través de este acuerdo, los tres países eliminaron progresivamente los aranceles, establecieron reglas comunes para la inversión, fortalecieron la protección a la propiedad intelectual y crearon mecanismos formales de solución de controversias. De esta manera, Juan Brom, en su libro Historia de México, en el 2004, va a decir que el TELCAN va a representar mucho más que un tratado comercial, pues fue un instrumento mediante el cual México se insertó plenamente en la economía global, permitió la integración de cadenas regionales de valor, atrajo flujos masivos de inversión extranjera directa, promovió la modernización de sectores clave como la automotriz, el agroalimentario y el manufacturero, y también consolidó una relación económica estratégica con Estados Unidos. No obstante, también generó importantes desafíos. Por ejemplo, la liberalización acelerada impactó fuertemente en sectores poco competitivos, como el campo. También generó desigualdades regionales y sociales y provocó una fuerte dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos. Con el paso de los años fue evidente la necesidad de actualizar el acuerdo para incorporar nuevas realidades tecnológicas, laborales, ambientales y comerciales. Para ello, en 2020 va a entrar en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Este nuevo acuerdo modernizó y amplió el marco del TELCAN, incluyó capítulos sobre comercio digital, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias y normas laborales más estrictas. También reforzó los mecanismos de solución de disputas, estableció estándares de contenido regional para sectores industriales y promovió la transparencia en contratación pública.
De igual manera, el TEMEC no solo actualizó los aspectos técnicos del tratado anterior, sino que reafirmó la estrategia de inserción internacional de México. Al mismo tiempo, dejó claro que los tratados internacionales no son documentos estáticos, sino herramientas vivas que deben adaptarse a los cambios globales, tecnológicos y sociales. En el caso de México se demuestra cómo un país puede transformar su modelo económico a través de reformas internas acompañadas por acuerdos internacionales estratégicos. También muestra que este tipo de procesos requiere visión a largo plazo, capacidades técnicas, negociación política y una articulación coherente entre la política económica interna y la estrategia de integración global. A manera de conclusión, podemos entender que cambiar de modelo económico no es simplemente una decisión técnica o un acto político aislado. Se trata de un proceso estructural multidimensional, a menudo irreversible, que responde a contextos históricos específicos y a necesidades internas urgentes, como una crisis económica, el estancamiento productivo o la presión internacional. Implica repensar el papel del Estado, rediseñar las instituciones y transformar la forma en que un país produce, distribuye e interactúa con el mundo. Por otro lado, la firma de tratados internacionales representa una de las herramientas clave para consolidar esos cambios. A través de los tratados, los países establecen compromisos jurídicos que les permiten integrarse a cadenas de valor globales, atraer inversión extranjera, proteger sus intereses comerciales y posicionarse estratégicamente en el escenario internacional. Pero también exige disciplina, transparencia y también la capacidad de cumplir con estándares internacionales cada vez más exigentes. En el caso de México, con el Telecán en los años 90 y su actualización reciente con el TEMEC, nos permite ver cómo un país puede utilizar estos instrumentos para redefinir su modelo económico, abrirse al mundo y acelerar procesos de modernización. No obstante, también nos recuerda que este tipo de transformaciones deben de ir acompañadas de políticas públicas incluyentes, diálogo social y una visión de desarrollo sostenible. En última instancia, entender el cambio de modelo económico y la firma de tratados internacionales no solo es importante desde la teoría económica o del derecho internacional. Es fundamental para comprender cómo se configuran las oportunidades y los límites del desarrollo en nuestro país y cómo las decisiones que se toman en el presente pueden determinar el rumbo económico de las siguientes generaciones. Agradezco mucho que puedan haber visto este video y que puedan compartir toda esta información relevante conmigo. Que tengan un buen día.